Bienvenidos a SOS School, un podcast que te ayudará a poner tu salud mental primero en estos tiempos de pandemia. Mi nombre es Santiago y estoy acompañado de Marifer, Carne y Alan. Y el día de hoy hablaremos de un tema muy importante, en especial en el ámbito universitario. Alan, ¿qué nos pudieras decir de este tema? Sí, claro. En la universidad o en la vida, tanto personal o académica o incluso laboral, hay diferentes tipos de estudiantes, diferentes tipos de inteligencia. Cada persona tiene su manera de educarse, de aprender, de estudiar, que le da diferentes perspectivas sobre cómo aplicar sus conocimientos en lo laboral, lo personal, y otros son buenos en otros tipos de ámbitos y áreas laborales. Y algo que no tiene malo. Y eso es algo que vamos a ver en este tema. No sé si, Mafer, ¿me quieres decir más? claro que sí, Alan. Y bueno, como ya comentaste, ahorita vamos a ver los diferentes tipos de estudiantes, pero no como los típicos videos de YouTube, sino pues basado en ciertas características. Y pues yo les voy a hablar sobre la primera, que es qué prefieren los estudiantes, y esto es enfocado a las clases, ya sean clases teóricas y clases prácticas. Aquí primero, por si no saben lo que es cada una clase teórica son prácticamente las clases donde nosotros estamos sentados y estamos repasando pues los temas que los maestros nos ponen. Un ejemplo de estas clases son prácticamente las clases de introducción a ciencias políticas, a derecho, las clases de historia y pues cosas por el estilo. Son clases donde literalmente casi creo que lo único que hacemos es poner atención en clase mientras nosotros tomamos notas. En estas clases nosotros vemos mucha teoría y no significa que no hagamos actividades, sino que no hacemos actividades manuales, por así decirlo. Entonces, pues sí, son muy centradas a la teoría y no tanto a emplearlas a hacer algo en específico, que pues esta es la gran diferencia con las clases prácticas, que pues aquí sí ya tenemos que hacer otro tipo de actividades donde nosotros prácticamente buscamos aprender de la práctica, por así decirlo. Y pues aquí prácticamente los ejemplos son las clases de arquitectura que pues prácticamente tienen la clase de topografía donde literalmente tienen que usar instrumentos para pues poder aprender, o las clases de la facultad de química donde pues sí ustedes tienen que aprender sobre las reacciones y cosas por el estilo. Aquí yo creo que pues prácticamente nosotros preferimos un cierto tipo de clases basado en las carreras en las que estamos o en lo que realmente nos queremos especializar, ya que pues nosotros, por ejemplo, que estudiamos relaciones internacionales, no creo que tengamos muchas clases prácticas a diferencias de otras carreras, a menos que ustedes consideren hacer pues ensayos como algo práctico, pero lo dudo mucho. Nuestro tipo de enfoque es algo más sobre investigación, entonces creo que hasta cierto punto eso nos ayuda a nosotros mismos saber qué es lo que nosotros preferimos y cómo podemos aprender mejor, que pues prácticamente es de la teoría y ver cómo se aplica, pero nosotros obviamente como estudiantes no la aplicamos tal cual. Entonces, Alan, no sé si quieras continuar con qué son las clases. Sí, claro. Cada quien como tiene su manera de más efectiva de aprender, ya de que después de todos somos diferentes. Hay gente que ocupa tutores o una especie de guías en las clases, o ya sea en universidad, prepa o afuera, o sea, de manera extratemporánea. Pero también existe gente que es autodidacta, gente que es independiente. Puede que él mismo aprenda un idioma o un tema de historia o cualquier cosa que quiera estudiar por medio de un libro, por él o ella sola, por medio de herramientas de apps u otras herramientas que esa persona puede crear por sí mismo, y entonces son más independientes, no requieren ayuda de un tutor o una especie de guía. Santiago, no sé si me quieres decir qué herramientas pueden usar esas personas. Sí, claro, Alan. Pues como ya estabas mencionando algunas pues herramientas de las cuales diferentes tipos de estudiantes pueden aprovechar, y lo importante es pues saber distinguir cuáles son estas, y también pues por medio de irlas probando pues descubrir cuáles las que más te sirven para ti mismo, ¿no? Entonces pues como ya mencionabas pues existe lo que es la tecnología, ¿no? Las apps, hay diferentes páginas de estudio, incluso hay podcasts, videos de YouTube. ¿Quién no ha visto tutoriales en YouTube? Etcétera, ¿no? Y esas son herramientas, pues, muy buenas, ya que, pues,
hay una muchísimo más grande variedad de temas que puedes encontrar. Pero más allá de eso, pues también existen otras que pues uno como estudiante es importante que vaya probando para ver pues si sí aprende más. Por ejemplo, pues obviamente está la antigüita, ¿no? La de los libros. Esto, pues por mi parte, tenía una pareja que estudia medicina, pues lo puedo ver muy claro. Los estudiantes de medicina y otras carreras que son muchísimo más enfocadas en la teoría, pues es más común tener como estas herramientas de aprendizaje que son más, pues sí, de teoría, leer libros y subrayar, ¿no? Además, pues hay otras ya un poco más prácticas o que te exigen un poco más de atención y de involucramiento, como son las flashcards, ¿no? Entonces, al uno estudiar para un examen, lo que haces es, por medio de tarjetitas, vas anotando ya sean conceptos clave o conceptos específicos para así utilizar estos flashcards y por medio de dinámicas ir aprendiéndote y memorizando la teoría, ¿no? Además, pues también existe lo que son los diagramas. Estos, no solamente al estudiar, sino también pues directamente al tomar apuntes, pues puede ser una buena herramienta, ¿no? El ordenar la información que estás recibiendo en una manera pues clara y concisa y que sea más fácil de digerir y estudiar más adelante también. Y finalmente, pues está la clásica que también todo el mundo yo creo que ha intentado alguna vez, que es pues hablarlo con otra persona, ¿no? ¿Quién no se identifica con, pues al estar estudiando para un examen difícil, pues decirle a alguien de que, a ver, tú pregúntame esto y yo te respondo y luego yo te pregunto y tú me respondes? Entonces, pues estas son como diferentes herramientas que puede uno emplear y yo considero que sí es muy importante, pues quizás no intentar todas, pero sí intentar varias de estas para ir descubriendo cuál es la que más se adapta a tu estilo, ¿no? Ya sea como lo que mencionaba Alan, de si eres más autodidacta y no involucras a otros, o si involucras a otros en tu estudio por medio de lo que ya dije, hablarlo con otras personas o flashcards. Entonces, pues están estas. Pero ahora, Fernie, ahorita tocando este tema último que estoy mencionando de cómo uno puede preferir estudiar, ¿qué nos puedes decir más sobre esto? Claro que sí, Santi. Pues como ya mencioné, diferentes herramientas y diferentes, pues, clases que los estudiantes pueden preferir, también hay diferentes maneras de estudiar. Y creo que esto en algún momento todos hemos tenido como que como checar cuál es nuestra mejor manera de estudiar. Todos alguna vez hemos probado diferentes métodos, diferentes, pues, maneras de estudiar para un examen, ¿no? Entonces, pues, para empezar, la primera es con absolutamente ninguna distracción. Creo que todos alguna vez hemos dicho, mañana tengo un examen súper importante y entonces hoy voy a estudiar todo el día y no voy a ni prender la tele, ni tener música, ni tener, no sé, a lo mejor redes sociales o así. O sea, voy a estar completamente enfocado en estudiar sin ninguna otra distracción. Hay gente que necesita este tipo como de ambiente para poder concentrarse en lo que está haciendo, porque a lo mejor alguna distracción puede ocasionar que no se pueda concentrar tanto en lo que está haciendo y por lo tanto que no estudie bien. Y luego tenemos también algo que se ha vuelto muy popular, sobre todo en nuestra generación y en las como nuevas, que es estudiar con música o algún tipo de sonido de fondo. Y aquí es donde pues a muchos de nosotros ya hemos experimentado o hemos buscado al menos que en Spotify o en YouTube o así hay playlists especialmente para estudiar. O sea, se les llama, por ejemplo, a lo mejor playlists de jazz, lo-fi o así, que ayudan a uno a concentrarse mejor porque no distraen al no tener letra, pero te ayudan como a tener como algo en segundo plano con lo que puedas seguir estudiando y no estar como aburrido. Que tienen su propia técnica de estudio, que son un poco más creativos, ¿no? De que a lo mejor ellos se idean una nueva rutina, un nuevo plan de estudio y pues, o sea, crear su propia manera de estudiar. No sé, algunos usan un pizarrón, algunos anotar todo en una libreta, o sea, cosas así. Y también llegamos a la parte de que cada uno tiene su rutina para estudiar. Por ejemplo, una persona puede decir, no, pues yo voy a estudiar una hora, un tema, o sea, sin descansos y todo seguido, luego voy a descansar, voy a hacer ejercicio, voy a cenar, voy a algo así, y luego continúo estudiando. Hay gente que dice, ¿sabes qué? No, yo voy a estudiar 3 horas seguidas y luego ya, no sé cómo, o sea, ¿no?
O sea, todo depende de cómo sientas tú que eres. Si tú eres una persona que sabes que yo no puedo estar 3 horas seguidas estudiando, yo tengo que tomarme un descanso, se vale. Si sabes que yo soy una persona que, no sé, a lo mejor tengo que estar, bueno, también se vale. Puedo hacer una pausa para hacer una actividad para que te actives y luego ya continúas estudiando. El chiste es como encontrar eso que nos sirva. Y luego, la hora para estudiar. Creo que esto es algo que también muchos, sobre todo los universitarios, hemos encontrado que diferimos con otras. Hay gente que se levanta temprano para estudiar. Sí, créanme, o sea, yo conozco gente porque como a las 7 de la mañana para decir, ¿sabes qué? Hoy es día de examen o mañana es día de examen, hoy me voy a levantar temprano y voy a estudiar todo el día y toda la tarde. Y hay gente que es lo opuesto, hay gente que le gusta estudiar en la noche, que dice, ¿sabes qué? Ahorita que son las 8 de la noche o ya que son las 10 de la noche me voy a poner a estudiar y me voy a desvelar. No pasa nada, los dos son válidos, o sea, de hecho, las dos maneras están bien. Hay gente que sí trabaja mejor de día y hay gente que como que trabaja mejor de noche. Pero el chiste aquí, y es muy importante que la gente sepa, es que no se pasen, o sea, no se desvelen, en el sentido de tienen que dormir sus horas suficientes porque de lo contrario, todo lo que han estudiado no va a servir de nada porque su cerebro no va a dar el 100. Entonces, ya sean como personas nocturnas o de la mañana, siempre tienen que estar descansados bien para poder estudiar. Y luego, por último, pues obviamente existe este tipo de gente y hay veces en las que uno puede encontrar ese tipo de gente muy seguido y a veces te puede como, no sé, te da como celos o conflicto que hay gente que literal no estudia para los exámenes y le va bien. Y creo que este también es un tema que pues debemos abordar, ¿no? Porque imagínate que tú te pasas 3 horas estudiando para un examen y luego llega una persona que dice, ah, es que yo no estudié nada y saca mejor calificación que tú. Y es como, ¿cómo es posible que yo estuve como 3 horas estudiando y saqué peor calificación que una persona que no estudió nada? Pero tranquilo, ¿por qué? Porque esa persona tiene su método de aprendizaje, todos tenemos nuestra manera de aprender. Esa persona a lo mejor no estudió un día antes, pero él tuvo que poner atención durante todas las clases del semestre. Entonces, mientras él le puso el doble de atención que tú le pusiste a las clases, tú le pusiste el doble de empeño un día antes para estudiar. O sea, todo el mundo tiene sus diferentes maneras de estudiar. El chiste es que te concentres en cuál te sirve a ti y cuál te puede hacer como mejor uso de tu tiempo y de recursos, ¿no? Y pues bueno, ya que dijimos todos estos, no sé, Santi, si quieras pasar al siguiente tema. Sí, está bien. Pues bueno, avanzando ahora, ya habiendo tocado los diferentes tipos de estudiantes, creo que es importante también saber profundizar un poco más, no solo en los tipos de estudiantes, sino también los tipos de inteligencia que existen. Nosotros, por nuestra parte, pues optamos por dividirlos en dos, que es inteligencia emocional y inteligencia académica. Entonces, vamos a comenzar primero con inteligencia emocional. Bueno, nosotros dentro de esta inteligencia emocional desarrollamos distintas inteligencias que existen, ¿no? Que se han desarrollado con los años y que han sido como especificadas ya a un nivel mucho más grande, ¿no? Entonces comenzaremos con inteligencia espacial. Lo que esto dice es que, pues, es la capacidad de tener o manipular o crear imágenes mentales para así saber resolver problemas. Entonces, pues esto lo podemos ver aplicado en la vida diaria o en los estudios a carreras relacionadas con arquitectura, diseño e incluso arte también. Es tener la capacidad de tú mentalmente poder generar imágenes y quizás, pues sí, tener una visión mucho más clara de ellas para así a convertirlas en algo real, ¿no? Entonces, pues es muy importante en arquitectura, por ejemplo, pues cuando estás diseñando los planos para un edificio, es esa capacidad de poder visualizarlo, ¿no? O incluso en el diseño también. Digamos que estás creando una herramienta, pues es visualizar no solo cómo se va a ver visiblemente, sino también su funcionalidad, ¿no? Y esa es una capacidad que a algunas personas se les da más que a otras. Y todo esto, todas estas tipos de inteligencia que vamos a mencionar finalmente, es eso, son diferentes capacidades que unos tienen más que otros, pero en general pues todos contamos con ellas y se pueden mejorar a través de la práctica, ¿no? Bueno, avanzando ahora también tenemos la inteligencia intrapersonal, la que esta refiere es la habilidad de entenderse a sí mismos, ¿no? La capacidad de acceder a tus propios sentimientos y emociones y poder reflexionar sobre ellos. Entonces, este tipo de inteligencia o de personas que cuentan con un nivel de inteligencia intrapersonal más desarrollado, tienen la capacidad de gozar con mayor bienestar emocional y psicológico.
y pues aplicado a la vida y a los estudios, pues lo podemos ver también en carreras relacionadas con psicología, filosofía, incluso literatura. Entonces, pues yo creo que es algo del cual muchos pueden quizás entender cómo hay algunas personas que se le da más eso, como empatizar con otras personas o saber cómo aplicar los sentimientos o las cosas internas que uno tiene a algo ya más práctico, como lo podemos ver en la literatura. Pero igualmente, pues en psicología es como al tú entenderte a ti mismo, poder entender qué es lo que está pasando con otra persona. Entonces también es un tipo de inteligencia muy importante del cual pues igual se puede ir desarrollando con práctica. Marifer, ¿qué nos puedes decir del siguiente tipo de inteligencia? Sí, claro. Bueno, la siguiente inteligencia es la interpersonal, que a veces, como suena parecido con lo que tú mencionaste, la intrapersonal suele confundirse, pero pues estas son completamente distintas. La inteligencia interpersonal prácticamente tiene la gran característica de es la manera en la que tú te llevas con otras personas, cómo te puedes relacionar con otras personas. Esto es más que todo basado en la empatía y en cómo te entiendes con ellas, así también como la manera en la que te comunicas, si lo haces de manera apropiada o no, si sabes leer como una habitación, por así decirlo, para que pues tú te puedas comportar de cierta manera. Y ojo, esta inteligencia no significa que pues prácticamente tienes una personalidad nueva basado en la habitación en la que estás o con quién te estás relacionando, sino que es más que todo cómo tú lo haces con otras personas. Entonces, pues sí, hay que tomar mucho esto en cuenta y pues prácticamente también es saber comunicarse con las intenciones de las demás personas y saber leerlas para que pues tú también puedas tomar tus propias decisiones. Esto es en cuanto a las palabras y gestos y pues prácticamente con quién decides relacionarte o no. Esto, la manera en la que se aplica es más que todo, pues, como lo hacen los políticos, los maestros o los actores. Esto un poco más específico es que, por ejemplo, en la vida política, pues, como todos hemos visto, prácticamente es casi creo como la manera en la que tú te relacionas con otras personas, con otros políticos, las alianzas que haces y, pues, los profesores cuando, pues, prácticamente hablan con otros maestros de otras universidades para tratar de hacer colaboraciones y cosas por el estilo. Y, pues, viene siendo lo mismo con los actores y, pues, también cantantes al momento de querer hacer colaboraciones para algún otro proyecto y, pues, cosas así. Lo divertido de la inteligencia interpersonal es que no es tanto de ponerle como un pensamiento sobre, lo que tú haces, sino es más bien cómo lo haces. Entonces, pues sí, creo que este tipo de inteligencia requiere mucha práctica, pero también mucha paciencia. Y también otro tipo de inteligencia es la inteligencia colaborativa, que pues esta se puede parecer mucho a la interpersonal porque pues también depende mucho de tus relaciones con otras personas, pero la gran diferencia es que estas decisiones son para tu futuro o pues prácticamente para el resto de tu vida y pues esta es la manera en la que nosotros nos decidimos relacionar con otras personas para hacer equipo, ya sea pues para hacer un proyecto, para trabajar en algo, para una tarea o cosas por el estilo, sino que prácticamente lejos de solo hacer eso, muchas veces esas personas terminan siendo tus amigos, como pues nosotros de aquí de SOS School. Y pues sí, esta es la manera de que lo podemos aplicar en nuestra vida y en nuestros estudios, pues prácticamente viene siendo en cada ámbito de nuestra vida, ya que pues nosotros decidimos hacer equipo para hacer muchas cosas, no solo para la vida académica, sino que pues también un ejemplo es la vida laboral donde nosotros hacemos proyectos con demás personas que pues prácticamente a veces no somos solo compañeros de trabajo, sino pues también somos compañeros de vida, por así decirlo. Te terminas haciendo amigos de las demás personas. Pero sí, este tipo de inteligencia colaborativa también tiene mucho que ver con la interpersonal, ya que pues tú te tienes que saber relacionar con las personas que también hacen trabajo y no solo dejan todo para el último, por así decirlo. Tú tienes que tomar la mejor opción para tu equipo y para tu trabajo. Y esto es enfocado no obviamente a las decisiones de cómo se va a hacer el trabajo, sino con quién lo vas a hacer. Entonces, Ferny, no sé si tengas
más tipos de inteligencia que quieras comentar? Claro, pues hay otros tipos de inteligencia también, aparte de como los que ya mencionaron, que son como un poco menos convencionales, o al menos nosotros no pensaríamos que es como un tipo de inteligencia. La primera de ellas es la inteligencia naturista, o bueno, inteligencia naturalista, también se le puede decir. Básicamente, la inteligencia naturalista es aquella que muestran algunas personas hacia el mundo natural, o sea, que sienten apego hacia la naturaleza, los animales, y debido a esto, tiene como una relación directa con el instinto de supervivencia. ¿Dónde podemos ver ese tipo de inteligencia? Pues lo podemos ver en estudiantes o profesionistas que son a lo mejor biólogos, veterinarios, botánicos, ecologistas, etcétera. O sea, estas personas sienten un fuerte apego o una fuerte naturaleza y todo lo que involucra esta. Creo que también algo que debemos de mencionar de este tipo de inteligencia es que es bueno que todas las personas tengamos este tipo de inteligencia, sobre todo en estos tiempos donde no tenemos tanto el mundo en sí, o sea, por el mundo ecológico, por el mundo, hablando ambientalmente. Este es un tipo de inteligencia que se puede desarrollar, de hecho, o sea, la mayoría de las inteligencias pueden, como no sé, naces con ese tipo de inteligencia o así, pero esta es una inteligencia que se puede desarrollar si desde pequeños se inculca como esa solidaridad y esa empatía hacia el mundo natural. Desgraciadamente, hoy en día es muy raro que la gente se preocupe tanto o al menos a un nivel tan empático con la misma naturaleza. Entonces yo creo que este también es un tema que deberíamos de abordar porque sí urge, ¿no? Que todos desarrollemos este tipo de inteligencia. Y luego, otra inteligencia que también es muy popular, pero que tampoco se habla porque pues como que no suena la palabra, inteligencia corporal. Muchas veces decimos, no, es que o eres bueno en la escuela o eres bueno en los deportes. O sea, usualmente dicen, no puede ser como que bueno en los dos porque o le das tiempo al deporte o le das tiempo al falso. Hay gente que es capaz de hacer bueno en un deporte y ser bueno en la escuela también. O sea, no tienes como que separar las inteligencias, o eres uno o eres otro, no. Puede ser diferentes tipos de inteligencia y hasta puede ser una mezcla de ellos. Y pues la inteligencia corporal, tal cual como suena, es más que nada la inteligencia física, la que usas tu propio cuerpo y tú coordinas tus movimientos corporales. Esto se da sobre todo en bailarines, actores, deportistas y todas aquellas carreras o pues actividades que requieran donde tu cuerpo esté en movimiento y tú lo tengas que controlar. Y como ya he dicho, o sea, usualmente esto no se considera un tipo de inteligencia, porque dicen, es que cómo va a ser la inteligencia algo físico, o sea, tiene que ser algo mental. No, es una mentira. La inteligencia corporal es aquella que te digo, tienes que hacer uso de tu cuerpo y ya sobre todo en personas que, o sea, que quieren estar como activamente, ¿no? O sea, que no soportan a lo mejor estar 7 horas seguidas en un salón sin tener un descanso o una actividad que los rete físicamente. Y luego, pues, vamos a pasar ahora a las inteligencias académicas. No sé si Santi nos puede mencionar un poco más de estas. Sí, pues bueno, ya las que estábamos mencionando de emocionales, pues como dice el nombre, es un poco más introspectivo. Y esta inteligencia académica, mientras que sí tiene que ver con introspección también, ya va más un poco aplicado al, como dice el nombre, lo académico, ¿no? Entonces, pues bueno, la primera inteligencia que mencionamos dentro de esta es la inteligencia lógico-matemático. Y dentro de sus características, pues está esto que ya conocemos, ¿no? De todo el mundo conoce a alguien que se le da mucho lo que es los números y las matemáticas. Entonces, pues básicamente es eso, el tener una capacidad dentro del mundo de las ciencias exactas, como lo es la física o las matemáticas, entre otras, ¿no? Y pues obviamente aplicado esto pues a la vida o a los estudios, más que nada lo académico, pues tiene que ver con las carreras de estilo, por ejemplo, de aeronáutica, físico, ingeniero, arquitecto, científico, todas estas que requieren una capacidad de saber manejar los números y poderlos aplicar a algo ya más físico, ¿no? Ferni, ¿qué nos pudieras decir de la siguiente? Bueno, la siguiente inteligencia es la lingüístico-verbal, que básicamente tiene que ver con las habilidades orales, la escritura, los idiomas, y el que puedas, o sea, tener más como habilidades en cuanto a la lengua, ¿no? ¿Cómo se aplica esto en el área de estudios, en el área profesional? Pues básicamente la gente que tiene esta inteligencia se puede desarrollar mejor como un poeta, como un escritor, como un guionista, como un comediante,
o incluso pues en el área de política, en el área pues de discursos y de relaciones públicas, ¿no? Y pues no sé, Marifer, si nos quieres contar un poco de otra inteligencia. Sí, claro. Bueno, otro tipo de inteligencia es la inteligencia musical. Esta sí es un poco más, no diría complicada, pero pues diríamos que aquí solo ciertas personas la tienen, perdón. La inteligencia musical prácticamente es la manera en la que tú te relacionas con la música y no significa como que, ay, a mí me gustan todos los géneros, entonces yo tengo ese tipo de inteligencia. No se refiere estrictamente a eso, sino más bien como a la manera en la que tú tocas la música, qué tan rápido la aprendes a tocar, no qué tan rápido te aprendes las letras de las canciones. Prácticamente si tienes un don para hacer música, por así decirlo. Y pues la manera en la que esto se aplica a la vida, pues prácticamente esto es para las personas que se dedican a pues hacer música literal como los cantantes, productores, guitarristas, bateristas, todo tipo de persona que toca algún tipo de instrumento o las personas que simplemente lo hacen por hobby. Pero sí, yo diría que la inteligencia musical no necesariamente significa que porque tengamos estas no seamos buenos en la escuela, sino que significa que este tipo de personas son extremadamente coordinadas y pues también digamos que tienen una especie de don. Yo personalmente, como alguien que toca el cello, yo no considero que yo tengo este tipo de inteligencia musical, ya que pues yo no tengo como este don, a pesar de que yo sé tocar un instrumento. Entonces, sí, yo diría que es como un poquito más difícil de distinguir, pero pues sí, también la manera en la que también se aplica es prácticamente cómo nosotros nos expresamos en la música y con la música. Y pues aquí repito, no es como que te dedico esta canción porque tengo inteligencia musical, claro que no, así no es como funciona, sino es cómo tú haces la música y pues prácticamente cómo la transmites a las demás personas. Bueno, y pues para cerrar este tema de inteligencias, nos gustaría recalcar que ningún tipo de inteligencia es mala y con esto nos referimos a que pues prácticamente si tú tienes inteligencia musical no significa que seas malo en la escuela o si tienes inteligencia corporal no significa que vas a ser extremadamente bueno en los deportes y por eso por default eres malo en todo lo demás, sino que pues prácticamente esto significa que existen muchos tipos de inteligencia y que nosotros los tenemos que seguir desarrollando. Realmente las inteligencias dependen y sirven mucho de la manera en la que nosotras decidimos desarrollarlas y cómo los queremos emplear en nuestras vidas, en la toma de nuestras decisiones y cosas por el estilo, ya que pues obviamente si yo tengo inteligencia musical, que obviamente no tengo, pero este es un ejemplo, y me dedico a ser contador por alguna extraña razón y soy extremadamente mala con los números, obviamente aquí yo me voy a dar de topes en la vida. Creo que es extremadamente importante que nosotros descubramos qué tipo de inteligencia tenemos y pues esto sí creo que es un reto actualmente porque nuestro sistema de educación en México está basado prácticamente en la repetición de cosas donde pues prácticamente si no te memorizas algo, ellos piensan que no eres como lo suficientemente bueno, por así decirlo. Entonces, sí, yo creo que también no es malo que descubramos qué tipo de inteligencia tenemos ya ahorita a los 20 años, 30, 40, 50 años, no importa, solo que sepamos usarla y que nosotros decidamos seguir desarrollándola, ya que pues prácticamente las inteligencias no son estáticas y se siguen desarrollando. Aquí hay personas que puede que nada más tengan un tipo de inteligencia, hay personas que tengan todos los tipos de inteligencia. Se podría decir que las inteligencias o los tipos de inteligencias son como un espectro y que pues realmente dependen mucho de cómo nosotros vivimos nuestras vidas, qué tipo de actividades hacemos, qué hacemos prácticamente, cómo lo hacemos. Entonces, pues sí, esto es con pura práctica, por así decirlo, pero, pues, solo les queremos decir que entendemos que a veces no saber qué tipo de inteligencia tenemos es algo muy complicado, especialmente en la vida universitaria, donde tenemos muchas cosas que hacer todo el tiempo, muchas materias que ver, muchos temas que repasar.
prácticas que hacer, servicio social también. Entonces, pues sabemos que a lo mejor no saber exactamente qué tipo de inteligencia tenemos puede ser algo complicado, pero pues esto no significa que no seamos buenos para el resto de las cosas, solo que nosotros tenemos que tratar de averiguar o de saber cómo es que nosotros somos buenos o cómo es que nosotros podemos hacer las cosas sin tener como este sentimiento de que es que no lo sé hacer, solo porque aún no descubrimos qué tipo de inteligencia somos y cómo lo podemos hacer. Entonces, Fernie, no sé si quieres agregar algo más. Pues creo que para recapitular todo lo que hemos estado discutiendo y hablando durante este episodio, pudimos ver que hay diferentes tipos, como hay estudiantes que prefieren ciertos tipos de clases, que prefieren ciertos tipos de herramientas o métodos para estudiar, y se vale, o sea, se vale tener sus preferencias. El chiste es que uno aprende a gusto, uno aprenda como quiera en esta etapa de pues, de nuestra vida donde estamos desarrollando, pues, no nomás nuestra inteligencia, sino también como nuestro futuro como profesionistas. Se vale tener nuestro propio camino. Nadie dijo que te tienes que copiar del otro, o sea, nadie dijo que tienes que ser como otra persona o que tienes que aprender como lo hace esa persona. Si una persona se saca 10, no significa que tú tienes que hacer todo lo que él hace para sacarte 10. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su manera de aprender. No intentes encajar donde no te va a salir porque pues no eres igual a otras personas. Está bien que tú puedas estudiar. A lo mejor si tú requieres tener 3 horas para estudiar, tú tómate tus 3 horas para estudiar. Si tú dices, sabes que yo necesito tener música, tú pon tu música para que puedas estudiar. Nadie te debe decir cómo debes de estudiar porque nadie sabe cómo eres tú. Solamente tú te puedes conocer. Y también vimos los diferentes tipos de inteligencia, que creo que también es un tema muy importante, porque sobre todo en la mayoría de los países, a pesar de que hemos avanzado mucho en el modelo educativo en general como globalmente, individualmente en países como México o otros países de Latinoamérica, desgraciadamente todavía seguimos tomando en cuenta a lo mejor solamente 2 tipos de inteligencia para evaluar el desempeño de un alumno, ¿no? Entonces, a lo mejor si tú no eres bueno en la inteligencia lógica matemática, pues te van a tachar de que no eres bueno en la escuela, de que no sirves para la educación o así. Y obviamente esto es súper falso y es algo que se debe de cambiar, porque, repito, no es nuestra culpa que el modelo educativo no tome en cuenta las diferentes inteligencias. Y así como mencionamos estas inteligencias, todavía hay más y todavía hay una mezcla diferente de inteligencias para cada persona. Insisto, no se sientan mal si a lo mejor una de estas inteligencias no se les da. O sea, el chiste es que todos tenemos nuestra propia inteligencia o nuestra mezcla de inteligencias y la vamos desempeñando poco a poco. Tampoco es como, sabes que yo quiero esta inteligencia, la voy a desarrollar. Se puede, pero si tú no naciste con, como no sé, como la afinidad de esa inteligencia, le vas a batallar. Lo puedes lograr, claro que sí, con práctica y perseverancia y todo. Pero si no tienes afinidad, pues la vas a batallar, la vas a ver como muy difícil de desarrollar si no es como tu tipo de inteligencia. No pasa nada tampoco. También deben de haber ciertas áreas en donde tienes que mejorar tu inteligencia, por ejemplo. Si tú eres, como había mencionado mi compañera Marifer, tienes la inteligencia musical, a lo mejor sobre todo en estos países de Latinoamérica no se desarrolla tanto esa inteligencia, ¿no? A lo mejor en México no es tan visto que una persona se dedique a una carrera de música, o sea, sí, pero la mayoría es como, estoy en una carrera y como hobby tengo la música. No se les da como las propias herramientas, pues lanzarse, ¿no? De desarrollarse más en esa inteligencia. Y eso es algo malo, de hecho. Eso es algo que se debe de cambiar. Pero tenemos primero que nada descubrir cuál es nuestra inteligencia. Como dice mi amiga Marifer, si te tardas 20 años y apenas la vas a descubrir, está bien, no pasa nada. Pero el chiste es que, o sea, ya o lo más pronto posible para que pues puedas a partir de ahí ir mejorándola, ir viendo cómo ir viendo a qué te quieres dedicar para que cuando ya estés en un futuro, pues no te des como trabas y puedas seguir desarrollándote tanto como persona que como estudiante. Sí, pues completamente de acuerdo con lo que dices. Y yo creo que pues el punto de todo esto es, como ya mencionabas un poco, no limitarse finalmente, es pues probar y experimentar y descubrir pues cómo es uno mismo, ¿no? Y pues claro que uno no tiene que ser bueno en todo, eso es muy importante también considerar. No tienes que sacar 100 en todo ni desarrollarte igual que tus amigos o que tus familiares, que a veces eso sucede de que mi papá es
doctor y pues a mí no se me da eso, pero tengo que seguir ese mismo camino. Y pues no, o sea, es experimentar y buscar cómo eres tú y de qué manera tú puedes expresarte pues de manera completa, ¿no? De forma así llena y hacer las cosas que tú quieres hacer, pero también encontrar qué cosas realmente pues tienes esta afinidad y en qué cosas pues puedes trabajar y puedes desarrollar con práctica y perseverancia. Entonces, pues bueno, muchas gracias a los oyentes por acompañarnos y nos estaremos viendo en el siguiente episodio de SOS School. Muchas gracias.